Shalom, Ubrajot, queridos amigos, Kabarim Bejaverot, Tajim Behayot, amigos, amigas, hermanos, hermanas del camino, bienvenidos una vez más a este vuestro canal, Kabbalah y Vida Espiritual. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros, vuestro amigo y acompañante del camino, Joseph, intentando desmenuzar juntos los diferentes temas que nos propone la sabiduría cabalista. Hoy queríamos hablar de un concepto que creo que es importante, y es el concepto del prójimo. Se nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, se nos dice que tenemos que amarnos a los demás como nosotros mismos. Y hemos escuchado esta frase hasta el cansancio, con diferentes matices, en diferentes escuelas, en diferentes religiones, en diferentes épocas, en distintos maestros. Sin embargo, basta con que uno ponga las noticias en su smartphone, encienda la tele o le eche una mirada al periódico y se dará cuenta perfectamente de que no existe el amor al prójimo. Primero que nada, creo que tendríamos que definir qué es el prójimo. Jean-Paul Sartre decía que el infierno era el otro. Por supuesto que esta frase después se exageró y se descontextualizó. Se suele decir que nunca se interpreta peor a un autor que citándolo. Lo que quería decir Jean-Paul Sartre era que el otro, con su costumbre de crear imágenes estáticas de uno, acaba condenándolo al otro a una, digamos, imposibilidad de cambio y de crecimiento. Si somos realmente honestos, nosotros en realidad no conocemos a las personas, sino que por eso aquello de que una buena impresión a la primera es la que cuenta, yo considero que eso no es totalmente cierto, es una verdad muy relativa, pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos esa tendencia. Nosotros nos hacemos una imagen de una persona, sacamos una fotografía y cuando nos volvemos a encontrar con esa persona, no importa si esa persona está en diferente estado emocional, físico o mental, nosotros no miramos a la persona, sacamos esa fotografía y la contemplamos. Y cuando hablamos con esa persona miramos la interpretación que tenemos de esa persona y no miramos a la persona en sí. Entonces, esto provoca cosas bastante trágicas en las relaciones. Tenemos, por ejemplo, que los padres que no han admitido que sus hijos hayan cambiado. Tenemos, por ejemplo, parejas que no han admitido que su pareja ha cambiado a lo largo de los años, cuando es lo más natural y razonable, ¿no? Si una persona en 20 años no ha cambiado sus expectativas, es que no ha vivido prácticamente. Se ha quedado como una piedra por dentro. Entonces, nosotros tenemos el problema de que tratamos de forma estática elementos dinámicos. Nuestra interpretación suele ser estática y las personas son elementos dinámicos. Entonces vamos a tener siempre un choque ahí. Entonces en ese caso sí podríamos admitir que el otro es un infierno porque el otro me obliga a responder a ciertos patrones sociales, religiosos, culturales, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se pelea todo el tiempo y se arman guerras por esto. O sea, imaginaos qué importante es. En ese aspecto, sí, claro, el otro es un infierno. Pero también hay un elemento fundamental. Y quiero hacer una acotación, que Sartre decía que esto, su frase, no era aplicable a todo el mundo, ¿no? Porque como bien decía el filósofo griego, generalizar siempre es equivocarse, sino que hablaba de una situación concreta, de un tipo de relacionamiento concreto. Sucede entonces que nosotros no solo tenemos la interpretación del otro, sino lo que más peso tiene es lo que nosotros hacemos con la interpretación que los otros hacen de nuestra persona. Y hay ahí un gran trabajo, y aquí empezamos a hablar más en serio sobre lo que es tratar la idea del prójimo, y uno solamente puede entender al prójimo cuando uno entiende lo que es uno mismo, cómo es que uno percibe el universo.
Entonces, nosotros vamos a interpretar el universo fundamentalmente, y vamos a sentir el universo fundamentalmente en nuestra alma emocional, en nuestra rúa, en nuestro espíritu, en la parte central del árbol de la vida, en el Serampín. Es decir, en las dimensiones que forman el contenido de una especie de sándwich imaginario entre el mundo espiritual y el mundo físico. Así de importante es el trabajo con el Serampín. De hecho, los antiguos maestros dicen que el Serampín representa al hombre completo, al hombre entero. ¿Qué quiere decir ese el hombre entero, el hombre completo? Una persona con la menor cantidad de fisuras emocionales posible. Por supuesto, esto es un ideal, ¿no? Nadie carece de fisuras emocionales. Todos, que más o que menos, tenemos. Pero sí se puede reducir y sí se puede estructurar una coherencia emocional que nos permita un funcionamiento mucho más equilibrado. Para que ese funcionamiento nos ayude a enfrentar los futuros desequilibrios que cada vez irán a mayores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que según nuestro trabajo interior, según el trabajo con nuestras emociones, será la calidad de la interpretación que tengamos de lo que el otro hace con la interpretación de mí. Es decir, de la interpretación que hagamos con la interpretación que los demás hacen de nosotros. Sé que suena un poco en trabalenguas, pero espero que se consiga entender. Porque todo lo que percibimos, lo que percibís de mí, lo que percibís de la ventana, lo que percibís del coche que pasa, de ese árbol, ese pájaro, ni ese coche, ni esa ventana, ni Joseph, están dentro de vuestras cabezas. Lo que tenéis es una interpretación. Lo que tenéis es una traducción de la realidad. Y esa traducción de la realidad pasa como el traductor de Google. Vale, será tan bueno como el algoritmo que se hizo para crear la traducción. Entonces nosotros mejoramos ese algoritmo mejorando emocionalmente. Así que el otro puede ser un infierno, sí. El otro es un infierno cuando crea guerras, cuando crea discriminación, cuando crea persecuciones, cuando crea actitudes intolerantes, que se manifiestan físicamente, ¿no? Y mueven ejércitos o fuerzas muy, muy densas, muy pesadas en contra de otros seres humanos. Pero también el otro puede mover ideas o formas de tratar a sus vecinos, sus seres más allegados. Entonces, ante eso, nosotros tenemos la otra cara de la moneda de nuestro trabajo interior, que es lo que uno entiende que hace con todo eso que sucede, con todos los estímulos. En definitiva, lo que la Kabbalah nos enseña es a gestionar nuestros estímulos y nos da un marco de interpretación, que ese marco de interpretación debe ayudarnos a crear nuestro propio marco de interpretación. Ese marco es una guía muy balanceada, ¿vale? Es como cuando se le propone una dieta a un deportista. Después el deportista va ajustando, porque quizás de pronto un alimento no le caiga tan bien como lo que dice el manual, porque es así. Cualquiera lo puede averiguar. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que el otro, el prójimo, es en definitiva un estado interpretativo, fundamentalmente emocional. Y allí a lo lejos, intelectual. Pero fundamentalmente el contacto primario que vamos a tener con el otro va a ser un contacto emocional. Como en el Serampín está todo nuestro trabajo, según el trabajo emocional que tengamos, porque cualquiera puede progresar intelectualmente, pero no cualquiera se ha equilibrado emocionalmente. No cualquiera ha desarrollado una ética espiritual basada en las 6 emociones superiores. Eso es otra cosa. Entonces, ahí es cuando entramos en la famosa frase que el otro es un espejo. Pero como tantas cosas que se dicen,
no se llegan a comprender y se trata de forma bastante trivial, ¿no? Creyendo que se está tratando de forma profunda. ¿Por qué el otro es un espejo? El otro no es un espejo cuando los demás, cuando alguien se porta mal contigo y tú se lo recriminas, se lo reprochas de forma justa, el otro dice, porque recuerda que los demás somos un espejo, igual tú estás viendo algo en mí, algo que está dentro de ti. Bueno, esto es un viejo truco, que lo conozco desde hace 20 años o más, que utiliza la gente que está en el camino espiritual para poder librarse de una buena reprimenda, de una merecida reprimenda. Porque seamos honestos, muchas veces no merecemos que nos den una buena reprimenda, porque no hemos actuado bien, porque no somos seres perfectos y no hemos actuado bien. Es decir, que lo de que el otro sea un espejo no es una licencia para fastidiar al otro, ni para yo despreocuparme totalmente de las observaciones que los demás me puedan hacer. Porque puedo yo estar cogiendo información muy positiva sobre algo que no estoy haciendo del todo bien. El otro se puede equivocar en su interpretación como también puede estar acertando en su interpretación. Tenemos que concederle ese beneficio también. Cosa que no solemos hacer con el prójimo. Solemos no otorgar el beneficio de la duda. Y no otorgamos el beneficio de la duda cuando nuestro Serampín está lo suficientemente desordenado como para aferrarnos a verdades estáticas sobre las personas. Es decir, no escuchamos a la persona, escuchamos nuestro programa interior. Nosotros tenemos que aprender a escuchar al otro. ¿De acuerdo? Entonces, el otro es un espejo en la medida en que es físicamente, orgánicamente, una traducción de mis sentidos. Si yo oyese mal, viese mal, o lo que fuese, o oliese mal, ¿vale? Tuviese algún defecto en algunos de mis sentidos, Dios no lo permita, yo no podría percibir el mundo de la misma manera que una persona que tiene sus sentidos de forma totalmente sana, ¿de acuerdo? Entonces, el otro es un espejo en la medida que me puede revelar que algunos de mis sentidos interiores, algunas de mis capacidades interpretativas no están lo suficientemente ajustadas. Cuidado, esto se puede aplicar desde el punto de vista en que juzgo al otro positivamente o juzgo al otro negativamente. Uno, por ejemplo, puede estar juzgando positivamente a su pareja cuando su pareja lo está maltratando o destratando o haciéndole la vida imposible porque uno está interpretando, está reinterpretando esa realidad. Uno no está escuchando la realidad, sino que está anteponiendo la fotografía estática a una verdad que está manifiestamente en un estado dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, nos obliga a discernir. Y esto es una de las cosas que el estudiante del camino espiritual, un altísimo porcentaje, no está dispuesto a hacer. No quiere discernir, quiere fórmulas para interpretar la realidad. Vale. Yo siempre digo que para eso ya está la religión. Ya tienes ahí una fórmula para interpretar la realidad, te atienes a ella y ya no piensas. Vale. No quiero con esto ofender a nadie. Pero en general la religión ya nos da algo totalmente masticado. Esto empieza aquí y acaba aquí. Uno tiene que hacer esto y no hacer lo otro. Punto. ¿Vale? Todo lo que hagamos en el medio es discurso, pero uno tiene que ir en estas polaridades. Siempre. No hacer esto y hacer lo otro. ¿Vale? Entonces, nosotros no tenemos que perdernos en ese camino. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a discernir. Discernir quiere decir que a veces tenemos que aplicar el elemento espejo y a veces tenemos que darnos cuenta que de pronto estamos enfrente de una persona que se está comportando de forma incorrecta. Puede ser que yo esté interpretando equivocadamente que esa persona me está, creando un perjuicio y eso esté solamente en mi cabeza porque tengo una serie de trastornos emocionales en los que creo que esa persona específicamente está dedicada
a crearme una dificultad en la vida, o puede ser que realmente existan motivos para que esa persona me esté haciendo algo malo y que existan pruebas, ¿vale? Entonces por eso os digo que el otro es un espejo, pero ese espejo, es decir, el otro es un espejo, no es un dogma, no es un dogma, no es una fórmula, es una realidad, pero es una realidad dinámica. Y no nos gustan las realidades dinámicas porque nos obliga a pensar, porque nos obliga a reevaluar. Esto es como cuando nos paramos sobre una pelota de pilates, ¿no? Nos obliga a estar ajustando el equilibrio constantemente. Nos gustaría que las verdades y las verdades espirituales fuesen como un suelo plano, donde nos apoyamos ahí firmemente con los dos pies y nada nos moviliza. No es así. No es así. Si fuese así, no tendría ningún mérito seguir la senda espiritual. Entonces el otro, el prójimo, es un espejo de lo que yo puedo interpretar. Y también es un espejo para saber cómo yo sé discernir cuando lo que está haciendo el otro es algo que realmente está sucediendo o es algo que yo me lo estoy inventando, me lo estoy imaginando. Las dos cosas suceden, son una realidad. Pero después tenemos otro tema, y este tema es un poco, si bien esto es más subjetivo, hay una cosa que es totalmente objetiva y es que el prójimo siempre es el prójimo. Nosotros muchas veces decidimos que el prójimo no es nuestro prójimo. Pensamos que esa es una opción. Entonces lo matamos, entonces lo criticamos, entonces lo insultamos, lo destratamos, lo juzgamos, lo condenamos, le mentimos, lo traicionamos, lo agredimos. Hay un problema con eso. Esa persona sigue siendo nuestro prójimo. Entonces nosotros no estamos actuando de forma coherente. Yo no puedo encender y apagar el botón de cuando una persona es mi prójimo, no. Ah, bueno, ahora es mi prójimo, ahora eres un trozo de carne que voy a eliminar de mi camino porque te opones a mis objetivos. No podemos hacer eso. No es opcional. El prójimo no es opcional. ¿Vale? La gente pasa de tener el prójimo a su molestójimo, como suelo decir, ¿no? Algo que me molesta, es un ente que me molesta, es un ente que está haciendo algo que no me gusta. Sigue siendo mi prójimo. Otra cosa es cómo yo defino la relación con ese prójimo, pero también lo que yo decida cuando yo baje el switch y apague a esa persona como prójimo y me olvide de que esa persona es mi prójimo, ahí va a caer un espejo delante de mí que me va a decir sin lugar a dudas qué clase de nivel interior tengo yo. Es muy difícil tratar a los demás con amor. Primero porque es muy difícil tratarse con amor a sí mismo. Todo el tiempo estamos haciendo cosas hacia nosotros que no son precisamente amorosas. No nos cuidamos con nuestra alimentación, con nuestro ejercicio, con nuestro trabajo espiritual, con nuestros pensamientos, con la calidad de nuestras emociones, en los ambientes en los que nos vinculamos, a las situaciones a las que nos autosometemos. Muchas veces actuamos sin ninguna clase de amor a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a realmente poder amar al prójimo, que es alguien que pasa aquí por la calle? Yo entender que esa persona forma parte de una unidad. Antes tengo que entender yo que formo parte de una unidad. Así que el primer trabajo fundamental y arduo, que quizás nos lleve toda la vida, es entender cómo yo formo parte de esa unidad. Hasta que yo no entiendo que... Pero estamos diciendo de entenderlo, de vivenciarlo directamente, como dicen los maestros. No que lean un libro, oh, todos somos uno, oh, todos salimos del Ein Sof, oh, todos somos... O lo veamos en una conferencia, o nos lo cuente un amigo, y nos parezca súper ingenioso, y emocionalmente eso nos dé una conexión con nuestra espiritualidad. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de vivenciar realmente lo que es el sentimiento de unidad. ¿Eh? No tiene nada que ver con un proceso intelectual. Esto es un proceso vivencial, esto es un proceso práctico, de Kabbalah práctica, pura y dura. Entonces, cuando uno experimenta eso, entonces uno se entiende que uno está dividido en diversos seres. Esto no significa que a uno no le duela lo que las otras personas le vayan a hacer a uno, porque uno es un ser humano, uno sigue enganchado a su carne, a su corazón, a su mente. Seguimos conectados. Así hasta el día que Dios decida que esto se acaba. Pero tenemos que tener conciencia, de esa unidad para nosotros realmente poder sentirnos unidos a los demás. Porque si no, después pasa lo que pasa, y es que por más que decimos de la boca para afuera que somos parte de la unidad, que todos somos luz y que todas las cosas que todos escuchamos infinidad de veces en los ambientes espirituales, que son palabras muy bonitas, que parecen muy sentidas, y al mismo tiempo, un minuto más tarde, las personas están actuando de una forma totalmente contraria a eso que han dicho, sin que siquiera medie una autojustificación para haber borrado con el codo lo que ha escrito con la mano. Lo hacemos todo el tiempo. Y eso es porque no se tiene conciencia de la verdadera unidad. Y no sabemos quién es el prójimo. Entonces, conócete interiormente, entiéndete interiormente. Reconoce al prójimo en tu corazón. Reconócete como parte de todos. Pero tienes que reconocerlo. Eso es una experiencia que se te debe otorgar. Cuando se te otorga esa experiencia, entonces el prójimo va a ser realmente el prójimo. No va a ser un prójimo teórico, no va a ser un prójimo circunstancial, que según me venga bien es mi prójimo, o si me viene mal es mi molestójimo. O aquel que odio, o aquel que desprecio. ¿Vale? Así que bueno, amigos, os dejo con esta reflexión, deseándoos a todos una maravillosa semana. Shavuot Tov, que Dios os bendiga. Shalom, Ubrajot, paz y bendición.